Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más donde le hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y el bolsillo de todos, el de ustedes, el nuestro, el de todos los colombianos se va a ver afectado por las políticas que implemente desde el 7 de agosto el nuevo presidente de la República. Ya hemos discutido algunas de esas propuestas y ya la gente conoce más o menos qué propone Gustavo Petro. Pero una de las cosas más buscadas en Google en las últimas horas ha sido qué propone Rodolfo Hernández. Lo vamos a analizar. ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? Al fin que en un momento apenas lo vamos a analizar. Pero fuera de eso, la vida sigue, avanzan los emprendimientos. Los emprendimientos colombianos triunfan en el mundo. ¿Quién se ganó qué en el mundo, César? Así es, Mauricio, pues los emprendimientos colombianos, como usted muy bien lo dice, ganan mundiales. Esta vez se ganaron el mundial a la mejor cerveza artesanal, que tiene un ingrediente muy especial que es miel. Muy bien, esa es la abeja reina. Vamos a ver en qué consiste esa cerveza y su clave para ganar torneos mundiales. Pero también hay sectores de la economía colombiana que tienen talla mundial. Los productores de software, ¿qué en Colombia? Sí, son de talla mundial. Vamos a hablar con la presidenta de Fedesoft, Jimena Duque, acerca de por qué este sector se ha fortalecido tanto y dónde están sus cuellos de botella y también sus oportunidades. Y Karen, hablando del mundo, cada vez es más fácil que alguien agarre y diga, ¿qué hago con este $1.000.000 y empiece a invertirlo internacionalmente desde Colombia? Pues Mauricio, ahora eso es posible gracias a un instrumento que se llama un ETF. De todas maneras, la sigla es fácil de explicar si ustedes se quedan y por supuesto continúan con nosotros. Siglas en inglés que sirven para invertir internacionalmente, emprendimientos colombianos, propuestas de Rodolfo Hernández, todo eso en apenas unos momentos. Aquí arranca Impacto Económico. El pasado domingo, en elecciones presidenciales, se nos colocó a los colombianos una decisión muy importante con dos propuestas. Nosotros típicamente siempre asociamos con un candidato de derecha y otro de izquierda. Sin embargo, Rodolfo Hernández esta semana ha puesto sobre la mesa sus propuestas de una manera un poco más clara y al parecer no son tan de derecha. Mauricio, la pregunta que tenemos es, ¿Rodolfo Hernández es de izquierda o derecha? ¿Cuál es esa tendencia? Pues Karen, en este programa hablamos nosotros principalmente de economía y en economía uno suele decir que las propuestas son más de derecha cuanto más privilegien las fuerzas del mercado y más minimicen la participación del Estado en la economía. Por el contrario, cuando uno habla de izquierda habla de un Estado grande y de un mercado que está muy controlado por parte de las políticas públicas. Entonces vamos a recorrer algunos temas. Por ejemplo, ¿qué dice Rodolfo Hernández en el caso de la agricultura? Primero, protección arancelaria, es decir, que se empiecen a subir los aranceles para productos agrícolas para que se produzca más en el país. En ese mismo sentido, revisión de los tratados de libre comercio. Hasta allí es prácticamente igual a lo que propone Gustavo Petro. Adicionalmente, subsidios a la producción, darle subsidios del Estado al sector agropecuario y tratar de incorporar insumos nacionales y no extranjeros en el agro. Todas estas propuestas están más cerca de un Estado intervencionista que de un Estado que deje que la economía funcione libremente. Pues Mauricio, también durante la campaña hubo gran polémica, pues precisamente por el lado de Gustavo Petro, por el lado de la minería. ¿Qué propone Rodolfo Hernández sobre este particular? Bueno, si creen que en todo se va a parecer Rodolfo Hernández a Gustavo Petro, están equivocados. ¿Por qué? En minería hay grandes diferencias. Acuérdense que Gustavo Petro dice no más exploración del sector minero, en concreto de petróleo y de carbón. Pues vean ustedes aquí, seguridad jurídica para el sector minero energético es la propuesta de Rodolfo Hernández. Es decir, que las reglas del juego que hay hoy se mantengan hacia adelante. Ahí uno lo podría ubicar más cerca de las fuerzas del mercado que de una intervención estatal o de prohibiciones como las que plantea Gustavo Petro. Pero fuera de eso, promoción de energías limpias, es decir, que la transición de la minería actual y de las fuentes energéticas, combustibles que tenemos hoy, se haga más tranquilamente hacia energías limpias. Esos son los planteamientos de Rodolfo Hernández. Mauricio, con respecto a materia educativa, que es un tema en donde los jóvenes ponemos el foco, ¿cuál es la propuesta de Rodolfo Hernández? Bueno, aquí la propuesta en educación se vuelve a parecer muchísimo a las de Gustavo Petro. Veamos, por ejemplo, jornada única escolar, propuesta también análoga a la de Gustavo Petro. Educación superior pública gratuita, educación superior pública
es decir, que el Estado entra a intervenir totalmente, y gratuita para todos, es decir, que hay una dádiva de parte del Estado para que la educación le llegue a todo el mundo, muy parecido a lo de Gustavo Petro, y con donación de deudas actuales del ICETEX, es decir, no que funcione el mercado y que paguen y paguen, sino que el Estado se haga cargo de esas deudas. En educación, Rodolfo Hernández está tan a la izquierda como podría estar Gustavo Petro. Mauricio, y otro tema que afecta directamente el bolsillo de los colombianos es la salud y la pensión. ¿Qué propone Hernández sobre esto? En salud, Rodolfo Hernández se diferencia de Gustavo Petro, pero además se diferencia de muchas otras propuestas porque es casi que más intervencionista que muchos de sus contendores en la primera vuelta. Por ejemplo, control de precios de medicamentos. Ya en Colombia hay control de precios de algunos medicamentos. Él habla de controlar muchísimo más los precios de los medicamentos, pero no solo de las medicinas, sino también de los servicios de salud, que los servicios que nos prestan y las IPS y los especialistas y demás tengan un control de precios después de que el Estado evalúe cuáles son los precios justos. Y además pasamos de salud a pensiones, una mesada para los adultos mayores de un salario mínimo. Hemos discutido en este programa que hay una cantidad de colombianos que ya pasaron la edad de jubilación y no tienen ningún apoyo, pues lo que propone Rodolfo Hernández es darle a esos más o menos 3 millones de colombinos un salario mínimo al mes, más que Gustavo Petro, que propone medio salario mínimo al mes. En estos temas sociales, Rodolfo Hernández está tan a la izquierda, más o menos como Gustavo Petro, con propuestas distintas. Mauricio, llega un momento de hablar del tema que le toca el bolsillo a los colombianos. Hablemos de impuestos, materia impositiva. ¿Qué propone Rodolfo Hernández en este tema? Pues esta es una de las propuestas que en principio suena como más gaseosa, pero también más polémica de Rodolfo Hernández. ¿Por qué más gaseosa? Porque todos sus contendores en la primera vuelta decían hay que hacer reforma tributaria en términos generales. De hecho, Gustavo Petro propone una reforma tributaria por 48 billones de pesos, algo que nunca se ha visto en la historia de Colombia. Rodolfo Hernández dice quizás no sea necesaria una reforma tributaria tan ambiciosa porque voy a reducir el tamaño del Estado. Pero tiene esta propuesta que es muy interesante, bajar el IVA de 19% a 10%. Y cualquiera inmediatamente dice, bajar impuestos, esa es una propuesta de derecha en el espectro ideológico de las ideas económicas. Pero ojo que aquí hay un truquito, el nuevo IVA no sería descontable. Hoy en día todo el mundo puede descontar el IVA de los IVAs que tiene, los IVAs que paga, de los IVAs que tiene que declarar ante la DIAN. Eso ya no sucedería así. Mauricio, y obviamente en un plan de gobierno no todo puede ser económico, pero ¿cuáles son esas otras ideas que también tendrían relación pues, con el tema económico? Solamente para ubicar en otros ámbitos de la discusión política algunas de las posiciones de Rodolfo Hernández, vean esta lista. Negociación con el ELN. Eso no es como muy de derecha que digamos, o por lo menos no muy parecido a la posición del gobierno del presidente Iván Duque. Restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, lo misma reflexión de antes. Aquí él es pragmático y dice yo restablezco al otro día relaciones diplomáticas con Venezuela. No al fracking y no al glifosato. Aquí se mueve también un poco más hacia la izquierda o hacia las posiciones más progresistas frente a estas medidas de política pública. Y sí a la legalización de la marihuana, un sí definitivo, y sí al aborto según lo que prevé la ley colombiana. También ideas relativamente o bastante liberales y bastante progresistas en esos frentes. Vemos entonces aquí todo el análisis de las propuestas de Rodolfo Hernández y en los próximos días cada vez más se irán decantando para que los colombianos puedan analizarlas y tomar una decisión informada. Hace un tiempo hicimos en este programa una nota sobre los apiarios urbanos, cómo se produce miel en la ciudad en pleno centro de Bogotá. Lo hizo Karen y le quiero preguntar a Karen, no solamente por la miel, sino también por las cervezas. ¿Te gusta la cerveza con sabor a miel? Bueno, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de probarla, pero yo sé quién de repente nos puede decir a qué sabe esa cerveza. Pues Karen y Mauricio, pues les quiero contar que precisamente una empresa colombiana decidió mezclar la miel y la cerveza y lograron ganarse el Mundial de las Cervezas pues con este ingrediente especial que fue recolectado en una reserva natural colombiana. La abeja reina se llama esta cerveza y esta es la nota de César. Experimentando en su casa y con equipos muy básicos, Tomás Delfino, un experto cervecero, empezó a introducirse hace más de 7 años poco a poco en el negocio de la cervecería artesanal.
sin imaginarse que un día lograría obtener uno de los reconocimientos más importantes en la industria con una de sus creaciones, al ganar lo que él compara como el Mundial de Fútbol de las cervezas. Es la competencia más importante del mundo de la cerveza. Es algo, o sea, es como el Mundial de la FIFA, es como las Olimpiadas de la cerveza. Hay muchas competencias, pero esta en particular es la más importante. En Colombia nunca una cervecería había llegado a tener ningún tipo de reconocimiento de esta competencia. Pola del Pop logró el premio a la mejor cerveza en el World Beer Cup 2022, en el que compitió con 10.000 referencias de cerveza de 57 países que fueron evaluadas por catadores con los más altos estándares. La cerveza lleva el nombre de Queen Bee, la abeja reina, una edición especial preparada para el Día de la Mujer que lleva un ingrediente sorpresa: miel del Santuario de Fauna y Flora de Guanentá, ubicado entre Boyacá y Santander. Es una cerveza con un muy buen balance, muy buena tomabilidad, se deja tomar bastante bien, tiene unas notas dulces que vienen tanto de la miel como de las maltas que se usan en este caso en la cerveza, y la vuelve una cerveza muy refrescante, muy sedosa en el paladar, y eso hace que sea muy agradable la experiencia. Este reconocimiento llega además en un buen momento para el sector de los bares y las cervecerías artesanales, pues con la reducción de medidas sanitarias el negocio se reactivó. Esto apenas comienza, ya hay más de 200 cervecerías artesanales en Colombia, cada vez sube más la vara. Este premio que ganamos nos pone en los ojos del mundo, todo el mundo va a estar pendiente con esto, qué está pasando en el sector cervecero artesanal en Colombia. Entonces tenemos una exigencia y un peso encima mucho más grande de cada vez subir la vara. Y es que las cifras muestran que este es un negocio con gran potencial, pues según las Tres Cordilleras, la cervecería artesanal representa apenas el 0,45% del consumo del producto. En cuanto a otros países, en Estados Unidos la cervecería artesanal representa el 20% y en México, Chile, Argentina y Brasil ronda un consumo entre el 4,5 y 5% del mercado de la cerveza en esos países. Por eso el llamado de los cerveceros es que con premios como este capten la atención del mercado y aumente el consumo de este producto artesanal. ¿Y usted se le mide a tomarse una pola con miel? ¿O con cuál receta cree que se podría experimentar para lograr ganar el Premio Mundial de la Cerveza el próximo año? Cada vez que uno habla de sectores económicos exitosos surgen preguntas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las exportaciones de software del país van a todo el continente? ¿Y sabían que están haciendo falta en Colombia más de 100.000 programadores? De ese tamaño es el éxito del sector. No se pierdan la entrevista a continuación con Jimena Duque, la presidenta de Fedesoft. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y en este caso estamos con un sector que ha venido creciendo. El sector del software, que songo sorongo está alcanzando un porcentaje muy importante dentro de la economía. Tenemos con nosotros a la presidenta de Fedesoft, Jimena Duque. Jimena, bienvenida a Impacto Económico. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Me decías ahora que estábamos preparándonos el nivel de ventas anuales del sector software en Colombia. Repíteme la cifra. Estamos hablando de 29 billones de pesos de ventas, un crecimiento en el último año del 8% aproximadamente. Incluso en el año de pandemia tuvimos crecimiento y esto representa un 3% del PIB del país. ¿Y por qué es tan fuerte la industria del software en Colombia? Me imagino que es muy heterogénea, muchas empresas chiquitas, otras más grandes. ¿Por qué es tan fuerte y en qué somos fuertes? Bueno, lo primero es contar que esta industria no se creó hace 5 años con las startups y con este boom que se ha creado de tecnología. De hecho, tenemos empresas ancla en el país que se han creado hace 40 años. Entonces es un ecosistema muy rico y además un ecosistema que viene fortaleciéndose hace mucho tiempo. Segundo, desde el 2012 más o menos, con la creación también de este Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se le ha dado una prioridad en el gobierno en fortalecer esos ecosistemas de tecnología y eso ha generado, por supuesto, que el ecosistema crezca. Hoy estamos hablando de más o menos 10.000 empresas, aún con unos retos importantes de crecimiento. De estas 10.000, el 95 son MIPYMES,
Así que el ecosistema existe. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasa en Corea, lo que pasa en Israel, y miramos qué está pasando en Colombia, tenemos un ecosistema latente, creciente, donde somos fuertes y donde estamos trabajando en PDSoft. Definitivamente, como la tecnología es transversal, responde a muchos sectores de la economía, pero estamos hablando, por ejemplo, de sistemas financieros, de salud, de seguridad y confianza digital, de misión crítica, de BAC, como lo estábamos hablando ahora, donde tenemos una calidad y una oportunidad no solamente en el mercado nacional, sino también internacional. Parte de este ejercicio de crecimiento de este sector tiene que ver con la llegada de fondos internacionales a invertir en Colombia. Me estabas diciendo ahora también que Colombia es uno de los polos más atractivos en América Latina. ¿Cómo es eso? Así es, Colombia es en este momento el segundo país en recepción de estos fondos privados, después de Chile, sacando pues de lado a Brasil, por supuesto. Esto ha hecho que exista un ecosistema también vibrante detrás de todos estos fondos de financiación. Ahora estamos hablando un poco también que la financiación y que los fondos están siendo mucho más, menos agresivos con estos procesos, entonces también lo que tenemos que mirar es qué otros esquemas de financiación existen, porque pues la macroeconomía a nivel internacional ha cambiado. Quiero detenerme un momento en el tema del talento y la escasez de talento humano que hay en este momento en el sector. Un sector pujante, fuerte, que va creciendo, pero resulta que uno se sorprende cuando ve las cifras de carencia de programadores en Colombia o necesidades de programadores en Colombia. Yo he leído desde 70.000 hasta 140.000 programadores que hacen falta en Colombia y uno dice, sí, bueno, pero hay en Colombia más o menos 2 millones de desempleados, 3 millones de ninis y faltan 120.000, 130.000 programadores. ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero que voy a decir es que la brecha de talento TI no es solamente en Colombia, es una brecha internacional. Si hablamos del mercado estadounidense, estamos hablando de más o menos 990.000. Así que en Colombia no es, por supuesto, ajeno a este tema. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos también hacer grandes campañas de motivación para que más personas se vinculen a este tipo de carreras. Este tipo de carreras son como pensadas como las hard ingenierías, y que tampoco son para mujeres, entonces también necesitamos que más mujeres se vinculen. Entonces tenemos un problema porque la digitalización llegó para quedarse, la transformación digital no solamente pasa por el ecosistema de tecnología, sino que también pasa por todas las industrias y definitivamente son muchas más las plazas que se necesitan de tecnología que las que están disponibles, las personas que están disponibles en el mercado. ¿Eso qué ha generado? Que exista una rotación de personal constante y que los salarios sean mucho más altos en este sector. Entonces, el llamado, por supuesto, es a que más personas se vinculen a carreras de tecnología y que incluso, como también lo estábamos hablando, conozcan la CEDTEC y todos estos programas de fortalecimiento en capacidades de programación que existen para el mercado y que lo hagan de manera rápida, como la CEDTEC en este momento también lo están ofreciendo. Jimena, ustedes están lanzando o están impulsando una campaña que se llama Colombia, Origen de Software. ¿En qué consiste esa campaña? ¿Cuál es su propósito? Bueno, uno de los temas, como ya lo hablamos, hay mercado, hay oportunidades, hay un ecosistema, así que Colombia tiene una gran oportunidad para ser un líder, no solamente en la región, sino a nivel mundial, el desarrollo de software. Es así como hemos creado esta campaña, no solamente estamos nosotros como gremio, sino que nos acompañamos, por ejemplo, de ProColombia, que es la agencia de promoción de la inversión y de las exportaciones en el país. ¿Para qué? Para mostrar por qué Colombia es origen de software a través de casos de éxito. ¿Esto cómo lo estamos haciendo? Uno, por supuesto, recopilando esos casos de éxito, esas empresas que están llegando a otros países, pero dos, mostrando cómo estamos especializados y cómo a través de ferias también internacionales y de misiones internacionales podemos capturar mercados, donde somos muy atractivos o donde hemos logrado penetrar nuestras exportaciones en Centroamérica, México,
Estados Unidos, a través de la Florida, ha sido un hub interesante, y el mercado andino. Ahí somos muy atractivos, pero definitivamente seguimos creciendo porque ese también es un dato muy interesante. Este sector en el 2020 tuvo un crecimiento del 30% en las exportaciones. 30% en exportaciones creciendo en 2020. ¿Quién no quisiera tener esa suerte? Pues ha sido Jimena Duque, la presidenta de FedeSoft, contándonos acerca de este sector del software que se habla mucho, se discute mucho, pero cuando uno ve las cifras, ve el crecimiento y ve el potencial, dice, aquí hay una apuesta segura como país. Muchas gracias, Jimena, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias, y pues bueno, los invito a conocer esta maravillosa industria de software del país. Siempre la gente piensa, ¿puedo invertir en el exterior? ¿Lo tengo que hacer desde Colombia? ¿Esta coyuntura de tanta incertidumbre me permitirá invertir afuera? Pues resulta que cada vez es más fácil y hay vehículos que se van diseñando para lograr que cualquiera invierta desde una suma chiquitica, ¿sí o no, Karen? Así es, Mauricio. De hecho, para eso se desarrollaron los ETFs, que es un instrumento que intenta replicar los movimientos de las acciones. Pero aquí pues vamos a conocer todas las ventajas que trae para los usuarios. ¿Qué es un ETF? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve a nosotros? Esta es la nota de Karen. ¿Usted es de los que cree que para invertir en mercados internacionales hay que tener muchos contactos y grandes sumas de dinero? Pues está en un error, porque cada vez más las opciones de inversión están al alcance de la mano y al tamaño de casi cualquier bolsillo. Una de estas opciones son los ETF, las siglas en inglés de Exchange Traded Funds, en español, fondos cotizados en bolsa. La principal función de un ETF es replicar un determinado mercado y, claro, replicar también sus variaciones, que pueden ser positivas o negativas. Estos instrumentos pueden aplicarse sobre renta fija, renta variable, divisas y materias primas. Los ETF pueden además comprarse y venderse en bolsa, lo que permite a los inversionistas tener lo mejor de los dos mundos, tanto de acciones como de fondos de inversión. Diego Mora, director general de BlackRock de Colombia y Centroamérica, nos cuenta los resultados de la implementación de los ETF para Colombia después de sus primeros 6 meses. 65.000 millones de pesos invertidos en estos instrumentos. Ya hay más de 1.000 inversionistas que invierten sus ahorros en estos vehículos. En cuanto a volumen negociado, en promedio, en lo corrido del año, ya se están negociando 700 millones de pesos al día. La buena noticia además es que no se necesitan tener varios miles de millones para invertir en ETF, porque ahora no solo las empresas invierten en ellos, sino también las personas. Cuando vemos por tipo de cliente quiénes están invirtiendo, cuando se excluye la posición propia de las sociedades comisionistas de bolsa, que son quienes sirven de contraparte para la compra y venta de clientes finales, el 71% de las operaciones ha sido persona natural. Durante los últimos 20 años, los ETF revolucionaron y modernizaron la forma en la cual los inversionistas acceden a los mercados de renta fija. Hoy son un componente importante de los mercados. BlackRock, la reconocida compañía de gestión de inversiones global, estima que la próxima etapa de crecimiento para los ETF sea más rápida y amplia y supere los $5 billones en valor de negociación para finales de esta década. Según esta compañía, los activos de ETF de bonos globales podrían alcanzar $5 billones en 2030. En el caso de Colombia, durante los últimos 3 años, las administradoras de fondos de pensiones han tenido un crecimiento exponencial de la adopción de ETF de renta fija, pasando de 30 millones de pesos asignados a estos productos a aproximadamente 1.900 millones para diciembre de 2021. Para el 2021, los ETF de renta fija de BlackRock representaban el 37% del portafolio de renta fija internacional de las AFP. La invitación es a explorar estos instrumentos que parece llegaron para quedarse y que, de manera paulatina, ya están siendo parte de la economía de los colombianos. Y así vamos llegando al final de Impacto Económico por esta semana, pero nos quedan enseñanzas. Por lo menos a César le quedaron ¿cuántas cervezas? ¿Ah?
Pues Mauricio, apenas la puede probar, tiene muy buen sabor la Queen Bee, pero no la pudimos hacer mucha inmersión porque estábamos en horario laboral. Inmersión profesional de César, la plaza para el fin de semana. Y Karen, ¿hiciste inversiones internacionales con los ETFs? Ya estoy explorando cómo se realizan ese tipo de inversiones. La verdad es bastante sencillo. Vamos a ver qué tal avanza este mercado para los colombianos. ¿Y ustedes qué concluyeron? ¿Rodolfo Hernández es de derecha, de izquierda o un híbrido de absolutamente todo? No se pierdan nuestro próximo capítulo de Impacto Económico en 8 días, donde volveremos a analizar circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo desde estos estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.